este video vamos a hablar sobre las plantillas, que diría que es una de las partes más importantes de nuestro sitio web, ya que proporciona a un sitio web su apariencia, su diseño, motiva a los nuevos visitantes a quedarse en tu sitio y explorarlo. La plantilla está compuesta por un conjunto de archivos que son archivos HTML, CSS, PHP y Screen. En su esencia como tal, una plantilla para Joomla no es más que una carpeta con un sinnúmero de archivos como la vemos a continuación. Esto es un template de Joomla como tal. Está compuesto de archivos PHP, archivos CSS y archivos HTML, entre otros archivos utilizados para el desarrollo web. Como ya vimos anteriormente en la definición de plantilla, sabemos qué es una plantilla. Para acceder a la plantilla simplemente nos vamos a ir a extensiones, gestor de plantilla. Como bien sabemos, la plantilla es la que le va a dar el toque final a nuestra página web en Joomla. Es la que va a determinar la apariencia visual, como la vamos a ver. Y a su vez, una plantilla se compone de módulos. Aquí podemos ver que tenemos diferentes plantillas. Tenemos la plantilla asignada al sitio y la plantilla asignada al administrador. Lo que voy a hacer ahora es instalar unas plantillas para ver cómo cambia nuestra apariencia de nuestro sitio web. Para esto nos vamos a extensiones, gestor de extensiones, y presionando la tecla control lo voy a abrir en una nueva pestaña. Le voy a dar examinar y vamos a ubicar la carpeta con nuestras plantillas. Voy a instalar esta plantilla para Joomla 3.2. Le vamos a dar subir e instalar y esperamos a que se instale nuestra plantilla. Aquí vemos que nos dice un mensaje que la instalación de la plantilla ha sido satisfactoria. Ahora, para poder aplicar esta plantilla a nuestro sitio, simplemente nos vamos a extensiones, gestor de plantillas, que aquí mismo donde estamos, y vamos a ver la plantilla que hemos instalado. Simplemente le voy a dar un clic y le voy a decir establecer por defecto. Nos dice que el estilo por defecto se ha configurado y vemos que nuestra plantilla ya está por defecto. Si actualizamos nuestro sitio, ahora vamos a ver que vamos a contar con otra plantilla, con otro diseño, con otra interfaz. Aquí vemos que ya hemos habilitado otra plantilla, pero a lo mejor te preguntará, ¿y por qué cambió tanto? Simplemente porque esa plantilla no tiene lo mismo módulo que tenía la otra, así que lo tiene ahora en diferentes posiciones. Para esto tendrías que ver cuáles son los módulos que tiene esta plantilla para asignarle aquellos módulos que ahora no se ven a esta plantilla. Para esto nos vamos nuevamente a las plantillas y en el gestor de plantillas veremos que tenemos estilos y tenemos plantillas. También vemos que tenemos un pequeño ojito que si hay una vista previa de la plantilla, si el usuario creador de la plantilla, el autor, ha decidido dejar una vista previa, la habilita aquí y la podríamos ver. Pero como ninguna de estas plantillas tiene una vista previa para ver la posición de los módulos, no la vamos a poder ver. Entonces vamos a darle clic donde dice plantillas, y si le damos clic a una plantilla vamos a ver el preview de la plantilla como tal. Estas son las plantillas que tenemos instaladas hasta el momento. Y vamos a acceder a Text Black and White, que es la que hemos instalado. Y vamos a ver las diferentes opciones que tenemos. Aquí contamos con una documentación. Contamos con un editor que nos va a permitir editar la plantilla. Supongamos que queremos editar un archivo HTML o un archivo CSS, simplemente lo seleccionamos y procedemos a editarlo. Vamos a cerrar el archivo. Otra opción que tenemos es crear alguna modificación a un módulo
de la plantilla como tal. Estos son los diferentes módulos que cuenta la plantilla. Y vemos también la descripción de la plantilla. Si nos vamos a ver el demo, vamos a ver de la página donde descargamos esta plantilla. Y lo que nos interesa ahora mismo es ver las posiciones. Para esto me voy a módulo position en features. Y vemos las diferentes posiciones. Vemos que tenemos un top menú. Se llama así mismo top menú. Tenemos un block quarter, main menú. Pero ¿qué pasa? Si entramos a nuestra plantilla y queremos asignarle nuestro menú principal al main menú, esto lo tenemos que hacer por gestor de módulo, extensiones, gestor de módulo, y vamos a decir que nuestro menú principal está ubicado en la posición main menú. Aquí vamos a ver que está en la posición número 1, pero pertenecía a la plantilla que estábamos usando anteriormente. Ahora lo que nos interesa es la posición de nuestra plantilla que hemos instalado. Vamos a escribir directamente main menú. Aquí vemos cómo lo trae y nos dice a qué plantilla corresponde. Aplicamos. Si nos vamos a nuestra plantilla, nuestro menú no se va a ver tal cual como se está viendo aquí, ya que esto es un módulo de menú que nos permite crear un menú de este tipo, el cual lo vamos a ver más adelante en los módulos avanzados cuando hablemos sobre los módulos de menú. Si ya hemos aplicado los cambios, vamos a actualizar y nuestro menú debería aparecernos en la parte superior. Vamos a comprobar. Y aquí vemos efectivamente inicio y redes. Por ejemplo, si nos seguimos fijando en otras posiciones que tienen nuestra plantilla, tenemos un módulo left. Entramos a nuestro panel de módulos, gestor de módulos, vamos a guardar y cerrar. Y por ejemplo, yo quiero que las últimas noticias se muestren en la parte izquierda. Para esto voy a seleccionar el módulo LED. Aquí vemos Intet Black and White izquierda. Vamos a aplicar. Si vemos la plantilla, dice que el módulo LED, ya automáticamente tendría que aparecernos el módulo que hemos publicado, últimas noticias. Y así es como nosotros le vamos dando forma, dependiendo del tipo de plantilla que tenemos, a nuestra instalación de Joomla. Lo que vamos a hacer ahora es instalar otra plantilla y probar con otra plantilla lo que hemos hecho. Para esto nos vamos a ir a extensiones, store de extensiones. Vamos a examinar y vamos a instalar otra plantilla. Vamos a ver esta, por ejemplo, y le vamos a dar subir e instalar y esperamos a que se instale la plantilla. Aquí vemos que la plantilla ya se ha instalado correctamente. Lo que vamos a hacer es irnos a extensiones, gestor de plantillas, y vemos que tenemos el estilo de la plantilla, al cual vamos a aplicarlo por defecto. También lo podemos hacer dándole a la estrellita y vemos ya cómo se deshabilita el por defecto de IT Black and White y toma por defecto TX Zenith. Si nos vamos a nuestro sitio nuevamente, vamos a ver que vamos a tener otra apariencia. Lo importante de esto es saber combinar los diferentes módulos que tenemos con nuestra plantilla. Aquí vemos que tenemos un menú totalmente diferente. Vamos a ver la plantilla, a ver con qué cuenta. Nos vamos a plantilla, no tiene ninguna vista previa disponible, pero le vamos a dar a la vista de detalles. Y como vemos, editar, crear modificaciones, descripción de la plantilla. Otra cosa que no le expliqué anteriormente es que si nos vamos al estilo como tal de la plantilla, y dependiendo del tipo de la plantilla a la cual le demos clic, seleccionemos, vamos a tener un sinnúmero de opciones, como por ejemplo aquí en este tipo de plantilla vemos que es una plantilla más avanzada que la anterior. El idioma por defecto, el nombre de la plantilla, aquí vemos los estilos que le podemos asignar a esta plantilla. Dice que el estilo preestablecido es azul, pero si la queremos verde,
la podemos seleccionar. Aquí nos dice el color del título. Si queremos asignarle un título que sea azul, lo podemos hacer seleccionando el azul y le damos OK. Le damos OK. Color del header, color del tot. Tenemos un sinnúmero de funciones que nosotros mismos la podemos modificar y cambiar. Vamos a aplicar y aquí en nuestra página de inicio ya deben haber cambiado algunas cosas que hemos modificado. Aquí vemos cómo se puso verde, tal como seleccionamos nuestro menú y nuestro título. Vamos a entrar nuevamente. Muchas veces, si no sabemos cuáles son los módulos que tiene esta plantilla, directamente en la posición nos van a aparecer las distintas posiciones que tenemos por la plantilla. Lo que voy a actualizar aquí en mi módulo de últimas noticias para que me muestre las últimas posiciones de la plantilla que hemos instalado. Aquí ya vemos y vamos a ver que nos debe aparecer el último template que hemos instalado, algunas de las posiciones. Vamos a seleccionar ROF2 a ver a qué posición corresponde. También podríamos verlo en la página del autor, las diferentes posiciones de esta plantilla, y le damos a aplicar. Volvemos a nuestra página y actualizamos. Aquí vemos que la posición ROF2 corresponde al panel superior, pero como le dije, siempre en la página del autor hay un preview de todas las posiciones como lo vimos con esta plantilla. Aquí voy a guardar y cerrar. Y otra cosa que les quiero mostrar ya para concluir es en extensiones store de módulo, que es donde estamos. Supongamos que queremos crear un módulo nuevo, simplemente damos nuevo y van a aparecer los diferentes módulos que tenemos disponibles y los cuales podemos crear. Supongamos quiero crear un módulo personalizado HTML. Selecciono mi módulo, un título para este módulo. Este módulo lo voy a tener publicado y lo voy a asignar a una posición ROF6 de nuestra template Scenic, que es la que tenemos actualmente publicada, y le vamos a dar a aplicar. Si actualizamos y vemos los últimos cambios, vamos a ver que aquí aparece ejemplo. Esto es un ejemplo con un simple módulo HTML que hemos creado. Supongamos en nuestro mismo panel de administración, vamos a cerrar y ahora vamos a establecer que mi plantilla por defecto sea IT Black and White. Actualizo nuevamente y vemos que ya cambió y no tenemos nuestro módulo. Lo que voy a hacer, asignarle el módulo que he creado a una posición correspondiente a la plantilla Black and White, por ejemplo Right. Nos vamos al panel de administración y seleccionamos la posición Right derecha, que corresponde a IT Black and White. Aplicamos, volvemos a nuestra plantilla, actualizamos y vemos ejemplo. Esto es un ejemplo. Así de simple podemos asignar cualquier módulo a una plantilla. Estos solamente son ejemplos básicos, pero ya más adelante vamos a ver ejemplos avanzados de asignación de módulos cuando estemos creando nuestra página web paso a paso.